Tenemos ya aquí en nuestros estudios a el señor Eber Hernández, que es gobernador de Cajamarca. Como ustedes saben, el cargo de gobernador es designación de la autoridad política. Él es el representante, un gobernador es el representante del presidente en su localidad, de tal suerte que el señor Eber Hernández representa al presidente en Cajamarca y está aquí en cabina. Ha venido justamente para dialogar con nosotros. Señor Hernández, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación. Usted está en el cargo de gobernador a partir de este gobierno. Sí, correcto, precisamente desde octubre del año 2011. ¿Cómo está la situación en Cajamarca? ¿Cómo está? ¿Cómo la siente usted? ¿Cómo la percibe? ¿Ahí ya ha bajado un poco la tensión? ¿Cómo están, digamos, los reclamos, las demandas respecto a Conga, respecto a otros temas? Particularmente percibo que las tensiones han bajado su nivel. Después de los sucesos ocurridos en Selendín, creo que todos los peruanos debemos aprender una lección, que la única forma de resolver los reclamos, los problemas, la diferencia que pueda existir siempre tiene que ser el diálogo, con todas las limitaciones y con todas las observaciones y objeciones que se le puedan hacer a estos procesos de resolución de conflictos, pero viene a ser la mejor forma que tenemos en este momento para arreglar todas las discrepancias, todos los reclamos que pudiese presentar la población. Y ojo que tema es un asunto que nosotros heredamos como parte de los más de 200 conflictos a nivel nacional, no solo en asuntos mineros. Conga es un proyecto que se viene desarrollando desde el año 2004 en Cajamarca, que tiene la aprobación del gobierno del señor Alejandro Toledo y la aprobación definitiva del estudio de impacto ambiental con el gobierno del señor Alan García. Entonces, nosotros encontramos un proyecto ya en marcha y sobre el cual tenemos que atender los reclamos de la población. Luego de haber ya avanzado, ¿no es cierto?, en parte de incluso de las obras que se estaban haciendo previas a lo que es la explotación propia, ¿no?, del complejo minero, ¿por qué cree que ahora recién han salido las protestas? Mire, hay que distinguir varios actores dentro del conflicto. Hay un grupo importante de pobladores, de ciudadanos comunes y corrientes que de muy buena intención expresan sus preocupaciones por asuntos medioambientales, preocupados por qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con el medio ambiente si este proyecto se lleva adelante. Pero al lado de ello, hay gente que de manera interesada lo que busca es promover o agudizar este conflicto para levantar una campaña electoral o para posicionar una imagen política o hacer campaña política. Entonces, hay gente que no le interesa resolver el conflicto, que lo que busca es que esta situación crítica que nos ha tocado vivir en Cajamarca se pueda prorrogar por 1, 2, 3 años. Y en este caso hablamos del movimiento Patria Roja y el presidente regional, que lo que encuentran es en Conga un escenario perfecto para ocultar las deficiencias administrativas del gobierno y las serias denuncias de corrupción que están apareciendo por varias de las provincias. Lo que están buscando es generando una expectativa política de otra naturaleza. Exactamente, o sea, en medio de un escenario de conflicto, ellos encuentran, digamos, el caldo de cultivo propicio para levantar una imagen política del presidente regional, y a ello, pues, como diríamos en términos criollos, pasar piola en la gestión. ¿Por qué no tuvieron, digamos, un poco la sagacidad de algunas autoridades, incluso algunos partidos políticos que no están de acuerdo con el señor Santos? ¿Por qué no se advirtieron esta situación y hicieron, digamos, lo que tenían que haber hecho en su momento, es decir, reaccionar oportunamente y neutralizar este tipo de protesta, porque esta protesta ya tiene 7 meses, ¿no? O sea, desde noviembre. ¿El escenario fue una cosa sorpresiva o qué pasó? Fue una cosa casi inesperada, porque se suponía que hasta entonces el tema de Conga ya era un asunto prácticamente definido, que habían ciertos reclamos, pero no eran en la magnitud que se han presentado en estos últimos 7 meses que hemos vivido, digamos, la época de la cúspide del conflicto. Habían reclamos, habían sectores que estaban en desacuerdo con el proyecto, pero que no se había expresado de la forma como la hemos vivido en los últimos meses. Esto esto no empieza a marcar más presencia cuando en un momento, porque hay que recordar que Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, estuvo cuestionado, incluso se estaba, yendo a pedir su vacancia, le iban a revocar su revocatoria, ¿no? Había todo un ambiente negativo para él en su contra.
por el mal trabajo que venía realizando y todo, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, este conflicto le viene como anillo al dedo para levantar a la población, enfrentar al Ejecutivo y que la gente se olvide de que lo querían vacar. ¿No es cierto? Exactamente, o sea, la gestión en este momento se ha centrado en un solo punto de agenda, que es el tema de Conga. Y para ellos, mejor aún si es que la población podemos entretenerla en estos 3 años todavía que le queda de gestión en el tema de Conga. Entonces, eso le permite ocultar como repito, la serie de deficiencias que tienen en la administración del gobierno. Vamos a ya pensar en perspectiva, ¿ya? Es decir, porque esto es parte del análisis. De un pasado todavía aún latente que nos preocupa, evidentemente, por eso le hemos formulado las preguntas. Pero ya vamos a ver definitivamente qué podemos hacer. Es decir, hacia dónde apunta una eventual solución de este problema, ¿ya? El presidente ha sido lo suficientemente enfático en los últimos días a raíz de la designación del nuevo gabinete ministerial con el señor Jiménez Mayor a la cabeza para abrir las puertas al diálogo, ¿no? El presidente ha dicho cualquier acto de violencia o respuesta a los actos de violencia será ya la última, digamos, acción que tome el Estado, pero vamos a dialogar. Entonces ya hay una predisposición política, ¿entiendes? O sea, eso no lo habíamos sentido en los últimos tiempos. Ahora con el nuevo gabinete se siente porque se ha fijado un mecanismo para dialogar. ¿Usted cree que eso puede tener éxito? Que de alguna u otra manera Santos y sus aliados podrán acceder a esta petición, o usted todavía ve un poco distante esta posibilidad? Considero que siempre, cada vez que se abra la posibilidad de entablar mecanismos de diálogo, hay que verlo con mucho optimismo. Que todavía puede ser un proceso que recién empieza, que sus frutos pueden ir consolidándose en el mediano plazo, puede tardar algunos meses en que este proceso de diálogo se pueda consolidar y ya podamos tener los primeros resultados. Sin embargo, permítame decirle que considero particularmente que el tema central de agenda no es las discrepancias que podamos tener de manera política entre quienes ahora formamos parte del gobierno y el presidente regional. El tema de fondo es que en el Perú tenemos que arreglar las políticas de extracción minera, que hasta el momento nos han traído varios problemas. El sector en este momento, tal y como está, resulta siendo un problema porque no solo hay este tipo de conflictos en Cajamarca, se han presentado en otras regiones. ¿Se justifica, digamos? No quiero decir que se justifica, pero sí es necesario tomar algunas medidas correctivas. En Cajamarca hemos tenido 20 años de minería, correcto, en donde algunas empresas han actuado años, más o menos, ¿no? 20 años, desde el año 92 hasta el año 2012 ya tenemos 20 digamos, años de presencia minera. ¿Qué temas, los que usted considera que son cruciales? Hay temas importantes que hay que, uno, acabar con la arrogancia y la prepotencia con que han actuado muchas empresas mineras en la región. Y ahí hemos tenido ya avances importantes. El primero de ellos es el haber logrado el sobregravamen minero, que es una forma de redistribuir mejor parte de la renta que genera este sector. El segundo avance o el segundo paso que hemos dado en la reforma de este sector es las nuevas políticas para la minería que le anunció el presidente de la República en su mensaje del 20 de abril. Y estas nuevas políticas para la minería considero que trae 4 aspectos muy importantes que nos permiten mirar de otro modo el sector minero. En primer lugar, los proyectos tienen que sujetarse a nuevas condiciones en términos ambientales y pasa por exigir como condición preliminar para desarrollar un proyecto que las empresas mineras garanticen cantidad y calidad de agua. Como punto prioritario, es decir, la protección del medio ambiente por delante. En segundo lugar, hay que hacer que en el sector haya una reforma que permita generar más oportunidades de trabajo para las poblaciones que están en torno a los proyectos o para las localidades donde se desarrollan estas actividades. No necesariamente la mina. Usted sabe que el proceso de extracción minera en los últimos tiempos, de acuerdo a la modernidad, no genera mucho empleo. O sea, es prácticamente una realidad. La minería no genera. Lo que sí genera son todas las actividades conexas, ¿no? Todo aquello que puede ser la actividad comercial, ¿no? Que creo que inclusive en el proyecto Conga se había contemplado eso.
¿no? Es decir, activar algunos mecanismos para que otras actividades vinculadas a la minería puedan generar también empleo, pero directamente, porque el presidente había fijado, usted recordará, le había fijado entre los cambios previstos para que Conga opere, la creación de por lo menos 10.000 puestos de trabajo, ¿recuerda usted? Sí, claro que sí, eso fue el mensaje del 20 de abril, sí, exactamente, por eso le digo, mire, las actividades mineras por la alta tecnología que utilizan, en este momento la minería del siglo XXI es muy tecnificada, genera poca demanda de mano de obra. La realidad de Cajamarca, queridos amigos, se ha un poco puesta al, digamos, al debate, ¿no es cierto? Es decir, hoy los peruanos discutimos con profundidad la problemática de Cajamarca, el tema del agua, el tema del empleo, la situación necesaria de modernidad, no solo en el campo, las tecnologías que deben aplicarse en el área ganadera, el área agrícola. Es algo que realmente no se había discutido con mucha profundidad, y el señor, justamente el señor Hernández nos contaba que hay varios temas que están pendientes de resolver y que uno es el complejo problema minero que demanda inclusive probablemente la revisión de las normas para que su ejecución, la ejecución de cualquier proyecto minero, vaya de acuerdo a la normatividad mundial de respeto al medio ambiente, y que eso tiene que estar garantizado, como incluso lo ha dicho el propio presidente Ollanta en los últimos días, garantizado para que los ciudadanos tengan no solo el agua potable necesaria, sino que el sector de los agricultores igualmente puedan recibir este líquido elemento. Pero como todos estamos pensando en cómo se deben resolver y qué tipo de temas ya deben estar en agenda para esta discusión, que inclusive ya le está adelantando desde hace bastante tiempo el ministro de Vivienda, ¿no?, que tiene el encargo. Cuéntenos, señor Hernández, si efectivamente usted siente que hay logros efectivos en esta suerte de convenios de financiamiento de proyectos de inversión pública en Cajamarca. Hay avances importantes, definitivamente. ¿Por ejemplo, en obras? En obras, sí. Obras de saneamiento que desde el año pasado se están promoviendo en alianza con los municipios. Varios gobiernos locales ya han recibido incluso el desembolso de los fondos necesarios para ejecutar obras de saneamiento básico en servicios de agua potable, desagüe y algunos otros proyectos. Por ejemplo, para Cajamarca hay la voluntad política y ojalá el desembolso se concrete en los próximos días para ampliar la planta de tratamiento de agua para la ciudad, que es una demanda urgente de la población, porque en este momento en Cajamarca el servicio de agua te llega por horas, no tienes agua las 24 horas del día, entonces creo que es una obra urgente que hay que atender. Pero regresando al comentario que usted hacía, mire, después de más de 2 décadas en el Perú, el gobierno expresa una voluntad política de sentarse a discutir seriamente una reforma en el sector de actividades extractivas como la minería. Lo hemos anunciado, el presidente de la República lo anunció el 20 de abril, y lo que nos queda, considero a los peruanos, es sentarnos a discutir seriamente cómo es que llevamos adelante este proceso de reformas en el sector. Hemos comentado aquí el tema de las cuestiones medioambientales, las cuestiones laborales. Todavía queda pendiente el tema cómo es que estas actividades extractivas generan oportunidad de desarrollo para las empresas locales que se crean en torno a esta actividad, y cómo es que estamos en las condiciones suficientes para generar clústeres productivos. Y en cuarto lugar, cómo es que estas actividades mineras también contribuyen al desarrollo de otras actividades económicas que son sostenibles, como la agricultura, la ganadería, la forestería. Entonces abordemos el problema de una manera integral. Creo que hoy podemos ponerlo en tema de agenda, y por lo menos Conga ha sido la oportunidad para discutir seriamente una nueva política minera en el país, para que este sector, en lugar de ser un problema como lo estamos viendo hoy, se convierta en una oportunidad de desarrollo para todos los peruanos. Claro, en medio de la crisis, creo que se ha abierto una posibilidad para, desde el gobierno, con la voluntad que ya se ha expresado desde el presidente de la República, desde varios sectores de los ministerios, y ojalá la población tenga la madurez suficiente, y quienes están liderando las protestas en el resto de regiones también tengan esa madurez necesaria para poder discutir de manera seria el problema. Ahora, siendo como es Cajamarca una región minera, con canon minero,
¿cómo se explica que no haya un crecimiento por parte en la región y que dependa de ese canon justamente? ¿Por qué se da que en las regiones donde hay riqueza minera son las regiones más pobres? No se refleja en postas médicas, en colegios, en colegios, ¿no es cierto? Esto siempre ha sido algo que se viene arrastrando de años atrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trabajo que se tendría que realizar para que esto se vea reflejado en un crecimiento en la población? Un crecimiento que sea, pues, completo, ¿no? En todas las áreas de lo que se necesita. Tiene que haber un desarrollo integral en las ciudades o en las regiones donde hay actividades extractivas, porque para nadie es un secreto que el sector minero es uno de los sectores más rentables de nuestra economía. Pero no se refleja en la población. Exactamente, hay una gran contradicción ahí, cómo es que las regiones donde hay actividades extractivas son las más pobres del país, sus índices de desnutrición infantil son alarmantes, todavía hay tasas de analfabetismo muy altas, entonces ahí hay una gran contradicción y es un problema que tenemos que resolver. Uno, porque probablemente el dinero del canon no sea tan expectante como se cree, probablemente no sea tan grande las sumas de dinero que se reciben, pero sí son importantes. Y si a esa condición le sumamos que muchas veces el dinero del canon se malutiliza en obras que son poco trascendentes o que poco ayudan al desarrollo de nuestros pueblos. Ejemplo concreto: en una provincia que recibe canon minero, uno de los alcaldes que estuvo en la administración tuvo la osadía de comprar una manzana del que estaba continua a la Plaza de Armas para demoler todas las casas y ampliar la Plaza de Armas sobre el río. Entonces, cualquiera en su sano juicio se pregunta, oiga usted, y en esa provincia donde hay niños que mueren de frío, donde hay niños que se mueren porque tienen una mala alimentación, donde hay niños que no van a la escuela porque la familia no tiene las posibilidades son sus prioridades, ¿no? Exactamente, y usted gasta la plata ampliando la Plaza de Armas. Entonces, contradicciones como esas creo que también hay que los ciudadanos aportar y presionar a nuestras autoridades, pues, para que se priorice el gasto. Claro. O sea, yo entiendo, pues, que probablemente en algunos de nuestros pueblos el tema de ver una Plaza de Armas bonita para que el ciudadano vaya el fin de semana, puede sentarse, a lo mejor disfrute de su fiesta patronal, es un asunto importante, pero no es prioritario. Lo prioritario es resolver los temas de salud, de educación, de nutrición. Que además involucran a importantes sectores de la población desprotegida. Esto es lo que hay que hacer. A las poblaciones más vulnerables, son los sectores desprotegidas, efectivamente. Y no olvidemos que, por lo general, las industrias extractivas, o las actividades extractivas, porque todavía no estamos hablando de industria, se ubican en zonas pobres y en zonas rurales, donde las necesidades son muy extremas. Bien. Ese obviamente es el tema que seguro se va a desarrollar no solo con esta comisión de diálogo. A propósito de la comisión de diálogo, ¿usted ve con perspectiva y buenos ojos la presencia de estos dos facilitadores, tanto Monseñor Obispo Cabrejos como el sacerdote Gardea? Lo veo con mucho optimismo. Son dos personajes muy reconocidos en el país por la labor sacerdotal que han desarrollado, y ojalá, pues, puedan ayudarnos o facilitar a establecer un mecanismo de diálogo. El presidente regional, durante toda esta última etapa del conflicto, ha exigido varias cosas. Entre ellas decía, bueno, para entablar una mesa de diálogo tiene que salir el primer ministro Valdés, porque, bueno, lo acusaba de muchas cosas. Bueno, ahora hay un nuevo gabinete. Hay un nuevo gabinete, hay un gabinete que ha expresado, ha dicho: vamos a implementar todos los mecanismos de diálogo habidos y por haber, vamos a evitar la confrontación. Y bueno, desde el gobierno estamos dando toda la apertura necesaria para que este proceso se consolide. Amigos, Eber Hernández, gobernador de Cajamarca, estuvo visitándonos justamente hoy aquí en nuestros estudios. Lo hemos escuchado a nivel nacional. Queremos agradecerle su presencia y desearle una fiesta patria realmente que lo emocione como nos emociona a todos los peruanos, ¿no es cierto? Siempre nos hincha el corazón de alegría cuando celebramos nuestras fiestas patrias. Cajamarca,
desde los estudios centrales de Radio Nacional del Perú. Un abrazo para todos nuestros amigos oyentes. Muchísimas Permítame gracias. 10 segundos para despedirme, expresarle también a mis paisanos cajamarquinos unas felices fiestas patrias, ratificar nuestro compromiso de que hay una predisposición de llevar adelante una reforma en el sector minero, aunque no le guste a muchas empresas mineras y aunque algunos sectores radicales se opongan.